Shalom, pueblo de Israel disperso en las naciones. Continuamos con la serie Porque la salvación viene de los judíos. En la parte 3 veremos ahora los papeles desempeñados por el pueblo de Israel. Ya dijimos que primero es que ellos desempeñaron la entrega por entera al Eterno con la alianza y el pacto con el Todopoderoso. Y después trajeron la bendición y eventualmente la bendición del Redentor a toda la humanidad, y que anticiparon proféticamente, por último, la historia ulterior de la salvación en su propia historia. Lo anterior dijimos que no agota que Israel desempeñó, además, ser anfitrión de la encarnación misma, donde Elohim se haría hombre. Vemos cómo es que ellos tuvieron que apegarse a la severidad de instrucciones dadas en el Antiguo Pacto contra cualquier forma de idolatría y hechicería, para que eso no vaya oscureciendo nada de lo que el Señor tenía que dar, su virtud, su piedad, por lo menos en algunos que son los restos de los que hablaremos. Y además tendría su último fruto en esa preparación al producir un individuo de una devoción y virtud, que ella pudiera dar su carne para que fuera la carne del Hijo del Todopoderoso, de Elohim, y pudiera ser su madre humana en esta tierra. Este individuo fue la dichosa Miriam de Netzeret, bienaventurada, bendita Miriam, mal llamada María. Entonces, ahora, si la redención a través del Mashiach, cuando éste viniera, habría de requerir un alto nivel de conducta, de moral, de ética, entonces también la humanidad tendría que estar preparada para este estándar tan alto de moralidad. Entonces la fe judía llevó a cabo esta función cuando se introdujo la Torá, Emet, la instrucción de verdad, o llamada también ley, la moralidad del Eterno a los hombres a través de esa revelación, a Moshe y a través de Moshe en el monte Sinai. Si la humanidad habría de poder reconocer al Mesías por quien él era realmente cuando él venga, entonces tendría que habérsele enseñado de antemano a esperar su llegada. La fe judía cumplió este papel también. En los tiempos de Yeshua, no solamente había la expectativa mesiánica en el mismo corazón de la fe de Israel, sino que también los judíos vivían anticipando con ansias la llegada inminente del Mashiach. En parte porque esta era la época dada por las profecías mesiánicas en el libro de Daniel, por ejemplo, donde esta profecía en el capítulo 4 se ve muy claramente en Daniel. Vemos también en Lucas 3:15, donde dice: el pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Johanán, Juan, el que bautizaba en el Jordán, no sería el Mesías. Entonces aquí se ve evidentemente eso. Aún independientemente de la veracidad de los evangelios para un judío, eso no sirve, dicen ellos, a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, esta tiene que haber sido una representación correcta de las expectativas mesiánicas de los judíos en esa época, ya que ellos mismos fueron parte del auditorio al que originalmente fueron dirigidos los evangelios, fueron dirigidos a los judíos primeramente. Los autores no podían haber tergiversado sus creencias sin desacreditarse por completo ellos mismos, porque otros lo iban a leer, otros judíos. Esta expectativa mesiánica se mantuvo en el corazón
del judaísmo hasta muy al final de la Edad Media. Además, dado que el Eterno lleva a cabo sus planes a través de la mediación de la oración, de la plegaria de los hombres, y dado que el propósito más alto del hombre es venerar y alabar al Eterno, para eso fuimos creados, el Eterno deseaba que hubiese un pueblo en la tierra que venerara y alabara al Mesías aún antes de su llegada, al cual suplicara fervientemente por su llegada. Este papel también lo cumplió el pueblo de Israel, el pueblo judío. Consideramos, por ejemplo, el amor donde se desprende de la descripción profética de David en el Mashiach crucificado en la alabanza Tehilim, Salmo en griego 22, 14 al 18. Dice: yo soy como el arroyo que se escurre, todos mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se ha vuelto como cera, dentro de mis entrañas se derriten, mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura, como perros de presa me rodean. Me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. ¿Ven? Los salmos son para cantarlos, son alabanzas. Finalmente, el Eterno necesitaba un pueblo que proveyera un hogar temporal al Mashiach cuando Él venga, y que anunciara al mundo su llegada. Este rol también se lo encomendó a Israel, a los judíos. De modo que las responsabilidades encomendadas a los israelitas incluyeron, número 1, una fidelidad y devoción al Eterno para respaldar una intimidad y alianza única con Él, a través de las cuales el Mesías eventualmente vendría. 2, esta lealtad y alianza serían los primeros canales de la Gesed, de la gracia, de la misericordia para toda la humanidad. 3, la manera profética anticipada tipológicamente y anticiparía de una forma tipológica la historia de la salvación en su propia historia. 4, proveería a un pueblo de suficiente pureza espiritual, virtud y moralidad que le permitieran ser el pueblo en el que Elohim se hiciera hombre. 5, darían a conocer las leyes del Eterno a los hombres, la Torá, las instrucciones. 6, prepararían a la madre humana del Mashiach. Número 7, orarían o rezarían por la llegada del Mesías. 8, venerarían y adorarían al Mashiach aún antes de que llegue. 9, brindarían un hogar temporal al Mashiach y anunciarían la buena nueva de su llegada. 9 puntos importantes que incluyeron en su responsabilidad del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, de esa manera, hermanos amados, es que podemos ver el plan de salvación de una forma tan maravillosa. Ahora, ¿qué tal lo hicieron ellos? Habiendo considerado el papel de Israel, de la fe judía en el periodo anterior a la llegada del Mashiach, consideremos ahora su papel una vez que Él llegó. Vamos a ver qué pasó con los restos fieles en las Escrituras. La historia de la conducta de los judíos
una vez llegado el Mashiach, no es naturalmente una historia feliz. Y es fácil saltar a la conclusión de que los judíos fallaron o rechazaron al Mashiach. No, Señor, no es verdad. Ellos fueron escogidos para eso. Pero, ¿cuál es el caso? A través de la Sagrada Escritura se repite el mismo patrón. El Eterno trabaja a través de hombres, de carne y hueso, pero a través de unos pocos. Son los restos fieles, casi invisibles, en un mar de humanidad infiel en su mayor parte. No digas, los bolivianos son así o asá, los argentinos, los colombianos, los americanos, los gringos o los judíos. No, nunca. ¿Me entiendes? No generalices. Entonces, hermano amado, podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que se repite esto, este patrón. Los restos, los residuos fieles, los Benei Israel, los hijos de Israel, tienen un resto especial. Bien, la primera vez que vemos esto en la historia es cuando Noé, el Eterno estaba disgustado con la humanidad, determinó ponerle fin ya a ese experimento y borrarlos de la faz de la tierra. Pero la presencia de un solo hombre, Noé, que era agradable, era justo, era tamim en hebreo, recto a la vista del Eterno, fue suficiente para aplacarlo y salvar a la raza a través de su descendencia, como se ve en Bereshit Génesis 5, o 6 más bien, 5 hasta el 7:7, donde dice: Adonai vio que la humanidad, la tierra, la maldad era grande y que todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Decidió destruirlo. Borraré de la superficie de la tierra, dijo la humanidad que he creado. Pero Noé halló gracia, halló favor ante el Señor y dijo: a ti solamente he hallado justo en esta generación. Así que él entró en el arca con su familia, sus hijos, su esposa y las esposas de ellos. Vemos aquí que la raza humana se salvó porque un hombre resultó agradable a la vista del Eterno. Este patrón se repite también poco tiempo más tarde en la historia de Sodoma y Amorá, Sodoma y Gomorra. La maldad de estas ciudades era tan grande que el Eterno determinó destruir todos los habitantes. Pero fruto de las súplicas de Abraham, el Eterno fue bajando hasta 10 hombres justos para no destruirlas, pero no hubo ni 10 siquiera. Bereshit Génesis 18, 20 al 29. Entonces, de igual modo vemos acá que se salva Lot con sus 2 hijas, ya más poquitos. Antes eran 8 personas, ahora solamente 3. Ni siquiera su mujer, porque miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, de esa manera, Abraham gradualmente negocia con el Eterno una rebaja y dicen: atención a estos 10, no destruiré la ciudad. Pero no hubo. El patrón básico de que un pueblo entero se salve por un pequeño resto fiel es un tema recurrente a través del antiguo pacto. Otra ocasión fue cuando una población de judíos inconformes, de israelitas idólatras en el desierto, durante el éxodo, se salvó a causa de Moshe. Éxodo 32:7, sí, al 14. Vemos que dice que el pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado, le dice a Moshe en el monte Sinaí. Ya veo que este pueblo es rebelde. Deja que estalle mi furor, voy a exterminarlos.
mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moshe suplica al Eterno: ¿qué van a decir los gentiles que no pudiste meter a tu pueblo, los sacaste para matarlos, etcétera? Así que el seré quien seré renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado. Este mismo patrón se repite cuando una sequía afectaba a todo Israel y se terminó a causa del Yahu Hanabí, Elías, en 1 Reyes 18. Es en este contexto que debemos ver la traición de Yeshua por los judíos. La muchedumbre gritó: ¡crucifícale! Marcos 15, 13 al 14, Lucas 23, 21. La muchedumbre profirió aquella horrible maldición: que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Mateo 27. Las masas traicionaron a Yeshua. Ya fueron variables, actuaron con maldad. No obstante, había y hubo un resto fiel allí. Un resto fiel de judíos que eran merecedores del llamado para el cual fueron seleccionados. Un resto que incluía en primer lugar a la bendita y dichosa Miriam de Nazaret, a Joseph el justo que escogió para ser el padre adoptivo de su hijo, a Elisheba y Zacarías, estos ancianos que dieron a luz a Yohanan el Bautista, a los Shaliachim, los apóstoles, con una excepción, y el primer mártir Estefan y los otros talmidín, seguidores del Mesías. Esta parece ser la manera en que Elohim trabaja, y a la larga todo el que siga al Señor deberá saber que el Eterno espera de cualquier pueblo, aún de su congregación, de su cajal, de su quejilá, de toda su iglesia. Hay un resto fiel que permanece agradable al Eterno. Pues no dijo acaso el Señor: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Mateo 7, 13 al 14. Naturalmente, hermanos, la prueba final de que los judíos desempeñaron con éxito su misión, aunque pudiera decirse que fue a pesar de ellos mismos, es el hecho de que la encarnación y la subsiguiente evangelización a través de ellos fueron exitosas. Se llegó a tumbar a todo imperio poderoso de Roma, aunque hubo sangre, pero la sangre de los mártires, semilla de mesiánicos, de cristianos, como dijo aquel gran justo Tertulianus. Podríamos entonces concluir que los judíos, como pueblo, han sido bendecidos dos veces. Una vez por su elección como la semilla de Abraham, y segunda vez por el Elohim hecho hombre, que tomó su carne, se hizo hombre, y su sangre en la encarnación. La bendición continua del pueblo de Israel, aún después del horror, del rechazo, la traición, la crucifixión, se repercute hoy día, hermanos, se discute explícitamente con la autoridad plena que nos dicen las Escrituras en la carta de Shaul Pablo a los Romanos 9 y 11, donde dice algo maravilloso, que yo le invito a leer usted por su propia cuenta. Ellos son los israelitas, a quienes Elohim adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas de Elohim. Suyos son los grandes antepasados, los patriarcas, el Mashiach. Cristo es uno de ellos según la carne. Entonces debo preguntar, ¿es posible que el Señor haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Capítulos 9, capítulos 11 estamos viendo acá. No, Elohim no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando acusaba a Israel ante Elohim? Señor, han dado muerto a tus profetas y los han derribado los altares. He quedado yo solo y además me buscan para matarme. ¿Cuál es la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Lo mismo ocurre ahora,
que hay un resto escogido por pura Hesed, gracia. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto, hermanos? Los judíos, Israel tuvo éxito en la misión de traer al Mesías al mundo. Este éxito se llevó a cabo a través de una pequeña fracción de israelitas, de judíos, un resto fiel, un remanente. Pero esto no debe sorprendernos, ya que a través de la historia de la salvación, el Eterno siempre ha trabajado a través de restos fieles. La infidelidad de todos no anula su bondad y el hecho de que haya unos fieles entre su pueblo. Igual que la propia encarnación, trajeron bendiciones adicionales a la raza sobre las bendiciones a través de sus antepasados, las cuales, según Pablo, nunca fueron revocadas. Las promesas al pueblo de Israel. Shalom Aleichem, bendición.